Buenos días. Ir entrando los de fuera. Vale, pues vamos a empezar con la siguiente mesa. Hilando futuro, la lana, la fibra mejor ecodiseñada. Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Gema, por la invitación y por dar voz a la lana, porque la lana siempre nos hemos sentido los laneros un poco el patito feo, porque, bueno, pues parece que somos muy contaminantes. La lana hoy en día es un residuo, no pagan nada por la lana, pero pagan cero. Y entonces, claro, tenemos un poco de, digamos, de concepto de complejo de inferioridad, pero eso no es así. Me honra presentar a esta mesa que tenemos una característica común, que es que somos apasionados de la lana, entusiastas de la lana. Y voy a presentar ya rápidamente, en un minuto, a cada componente de la mesa y luego ya iniciamos los turnos de intervención. Tengo a mi lado a María Cle, diseñadora, viene de Vitoria, de Guipúzcoa, es directora de María Cle Leal, fundadora del Hacha Basque Bull Fabrics, nos explicará lo que es. Es ganadora, entre otros certámenes, del Mercedes-Benz Fashion Talent Award. Y yo la primera vez que leí que con Lana Lacha hacían algo de indumentaria, me sorprendió un poco. Después tenemos a Iurre Peñagaricano, que también viene de Guipúzcoa, concretamente de Azpeitia. Es gerente de Urcome, Urola Costa. Es una asociación de desarrollo rural formada por 11 ayuntamientos y diversas asociaciones sectoriales. Su función es la de promover actividades económicas en las zonas rurales. Y dentro de esas actividades han tenido varios proyectos relacionados con la lana y me parece que actualmente tienen alguno aún en marcha. Después está Laia Aguilar. Laia Aguilar viene de Tagamanent, de la provincia de Barcelona. Es artesana en el Talleret del Clot, formadora, imparte talleres para escuelas y para otros colectivos, y además es ganadera. Y a la semana pasada esquilaron el rebaño, o sea que noticias del último momento, ¿vale? Es autora de un libro, Tornar a la llana, que quiere decir volver a la lana, ¿eh? O sea que implicadísima también en el mundo lanero en todos los aspectos. Y por último, Ramón Cobo, viene de Mota del Cuervo. Es director técnico de la empresa Mantexman, fundada en 1935, aunque tiene una larga trayectoria ya familiar, anterior a esa fecha. Empezaron fabricando mantas, hoy en día clasean, lavan, hilan y bueno, lo hacen casi todo con la lana. Es uno de los lavaderos que aún quedan en España, quedan 3. Solamente por eso ya habría que hacerle un homenaje nacional, porque mantener un lavadero... Es el promotor de la iniciativa Bull Dreamers, el nacimiento de un sueño lanero, y es una persona que yo no sé de dónde saca las horas, por las actividades que hace y por la ilusión que le pone en todo este tema. El que os habla, soy Daniel Palet, yo soy ingeniero textil de formación. Estuve 30 años en el lavado, peinaje y latura de lana, pero a nivel de fábrica. En la presentación anterior se hablaba de visitar fábricas, pues lo mío son las fábricas. El olor de la fábrica, esto es impagable, el olor de una fábrica, hay que pisar la fábrica. Entonces he tenido otras actividades en el mundo de la docencia, en el mundo de la investigación, y también estuve vinculado a la Universidad Politécnica de Cataluña. Y una de las misiones que yo me he impuesto últimamente es la promoción de las fibras naturales y particularmente la lana. Y donde hay lana y me llaman, pues siempre digo que sí. O sea que hay que defender la lana. Entonces, para situar un poco en contexto, la lana es el 1% de la producción mundial de fibras. La producción, últimos datos disponibles, son 116 millones de toneladas métricas de fibras y la lana es un 1% y con tendencia a la baja. Si en 1995 la producción era 1,52,
pues ahora estamos en 1,05, o sea que hemos ido bajando y la tendencia es que eso se mantendrá a esos niveles. Primer productor es Australia con un 24%, China un 14%, Nueva Zelanda 9% y Turquía un 4%. España somos el primer país productor dentro de la Comunidad Europea. Antes era el Reino Unido, pero al salir por el Brexit ahora somos líderes. Pero el ser líder no significa que seamos afortunados. O sea, tenemos mucha lana, pero tenemos que buscarle utilidades, aplicaciones, salidas y negocio. Tenemos 14,5 millones de cabezas de ganado, el segundo país es Rumanía con 10 millones, y por regiones, Extremadura un 25%, Castilla-León un 16%, Castilla-La Mancha 15,8% y Andalucía 14,7%. Y no quiero aburriros con más datos, y lo que voy a hacer es ya pasaros la palabra, y María, si quieres contarnos un poco qué es lo que haces y las expectativas que tienes con la lana. Bueno, pues yo soy diseñadora de moda y hace aproximadamente 5 años, yo entonces vivía en Madrid y tenía ganas de volver a Vitoria, a mi ciudad, y plantear un proyecto de sostenibilidad para poder trabajar allí, vivir allí y bueno, y aportar algo de la experiencia que tenía. Y investigando empecé con el lino, pero casualidades de la vida di con la lana. Y paralelamente a empezar a investigar con la lana, también me analizaba yo mis puntos fuertes con la moda. Y a mí siempre me ha traído mucho la prenda de abrigo, al ser del norte, pues bueno, trabajar con los forros, los interiores de las prendas, todo esto me apasiona. Pero me pasaba una cosa, que tenía claro que quería investigar sobre la lana, pero no tenía ni idea de la lana. Entonces me empecé a mover y tuve varias reuniones con diferentes políticos y acabé en un grupo de trabajo con un centro tecnológico, con Neiker, con Jurre de Urcome y con La Chesnea, una cooperativa ganadera. Y a partir de ahí pues empezó una aventura que continúa, que es complejísima, maravillosa, con muchos días duros y a la vez muy gratificante, porque llegué con la inocencia de querer crear un tejido que se pudiera comercializar, que revalorizara la lana, porque en el País Vasco tenemos anualmente 700 toneladas y no se hace nada con ella. Una parte se composta, ahora no sé si se sigue incinerando, pero antes sí se hacía. Alguna acababa en vertederos ilegales, entonces, pues bueno, pues me da mucha pena, y me da mucha pena porque al final la lacha es un símbolo de nuestra identidad vasca y de nuestra cultura, y es fácil ver la lana en una chalaparta o en un caserío en cualquier parte, ¿no? Incluso el origen de la lacha, su uso viene de los colchones. Entonces, antes era apreciada, dejó de utilizarse hasta tal punto de que no la quiere nadie, ni siquiera los pastores. Y poner en marcha este proyecto pues fue complejísimo, pero seguimos peleando por sacar tejidos, por mejorarlos y ahí estamos. Y ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Pues, Jurre, si quieres contarnos tus experiencias. Bueno, yo empezaré un poquito antes de conocer a María, porque allá más o menos en el 2016 empezó un poquito el sector acercándose hacia nosotros diciendo que bueno, que ya la lana pues no la podía, o sea, antes les recogían en las explotaciones agrarias y ahora en el 2016 ya empezó el problema que ya no les recogían, y menos pagar, evidentemente. Entonces, sí, igual hablaré un poquito más alto también. Y bueno, pues empezamos nosotros lo que desde nuestro ámbito lo que sí queríamos poner era en valor un producto, porque a nosotros cuando nos decían es que ese residuo que tenéis, y yo, no, perdón, esto no es un residuo, esto no lo quiere nadie, pero por eso no es un residuo, hay que valorizar, hay que intentar valorizar.
y lo que tenemos que es hacer una apuesta por una fibra que tenemos anualmente, porque además, bueno, la lana ya sabéis, o sea, los que, bueno, luego ya explicarán mejor los que manejan en el día a día la oveja, pero a la oveja hay que esquilarla anualmente. No es algo que se hace por capricho, por obtener la lana, sino que es por manejo, por el pastoreo, por higiene y porque es mejor, vamos. Luego igual os explicarán mejor. Si no se muere. Y si no se muere. Pero bueno, a lo que iba. Entonces, nosotros desde ese momento lo que dijimos, hay que hacer proyectos para que valorizar la lana. Y la verdad es que hemos estado en numerosos proyectos y seguimos estando, pero la verdad es que hace 5 años tuve la gran suerte de conocer a María en uno de esos proyectos. Y la verdad es que fue un proyecto, yo creo que entre todos los que he participado ha sido el mejor, sobre todo porque estábamos toda la cadena. Hubo una colaboración de toda la cadena de valor. Y ahí ganamos todos. Y mucho respeto. Y mucho respeto entre nosotros, aprendimos unos de otros un montón. Nos pilló también la pandemia, que nos juntábamos ahí, y María embarazada también. Sí. O sea, nos pilló todo en el proyecto, pero fue maravilloso. De hecho, hoy lo primero que hemos hecho ha sido venir aquí y enviar una foto a todos los del grupo, porque todavía hemos seguido. O sea, el proyecto ya terminó, pero es que no termina, porque hay que seguir. No me voy a alargar mucho, Daniel. Lo que sí creo que hemos aprendido en este camino es que no va a haber un único proyecto que pueda aglutinar o que pueda abarcar toda la lana que existe y toda la lana que se crea anualmente en este caso estoy hablando de Guipúzcoa o en España o en Europa o en el mundo. Entonces hay que ir buscando diferentes caminos para crear numerosos proyectos para valorizar la lana. Y nosotros ahí, en nuestro pequeño ámbito, en Guipúzcoa, lo que sí hemos querido hacer también, y seguimos manteniendo desde el 2016, tenemos establecido una recogida de lana, porque bueno, en Guipúzcoa las explotaciones agrarias son muy pequeñitas. Estamos hablando de el que más ovejas tiene igual 800. O sea, son rebaños muy pequeños, muy pequeñitos, ¿vale? Entonces, pero hay un montón de rebaños en Guipúzcoa. Y vosotros veis Guipúzcoa, ay, qué bonito, qué verde. Ya, pero ese verde y ese bonito es porque allí vive gente, allí hay pastoreo y así se cuida el verde y las montañas. Y yo creo que eso también hay que poner en valor. La oveja también es eso, la lacha también es eso. Entonces yo creo que tenemos toda la tradición, todo ese valor añadido. Eso tenemos que aprender y tenemos que enseñar. No sé, yo creo que aquí tenemos una posibilidad de demostrar eso, lo que tenemos. Muy bien. Laia. Hola, buenos días. Buenos días. Para empezar, gracias Gemma por invitarnos y luego muy contenta y feliz de estar compartiendo esta mesa con todos estos personajes. Bueno, primero de todo, lo mío es como muy humilde. La verdad es que yo no sabía nada del textil, no sabía nada de la lana. A los 21 años, estudiando veterinaria, me fui a vivir al Montseny. Estoy en una casa en montaña, a 1000 metros de altitud, a 10 kilómetros del primer pueblo. Sí que me di cuenta allí, yo venía de Barcelona, de Ciudad Barcelona, que tenía unos recursos que me venían, entre ellos la lana, pero también hay muchos más que a veces no somos conscientes. Y empecé a jugar con la lana, llevo 20 años jugando con la lana y esto es lo que ha hecho que aprendiera, pero durante muchos años desvaloré mis conocimientos porque eran autodidactas. También estaba errada o equivocada, pero bueno, he ido aprendiendo a partir de ensayo-error, un poco es esto. Y mi proyecto al final se ha dividido. Empecé con una marca, el Talleret del Clot, que es quizás como más me conocen, porque es como empecé y porque es la parte pedagógica. ¿Y por qué la pedagógica? Porque antes lo estaba contando. Cuando tienes una marca como la que tengo de Drap Art, que es de diseño de piezas y de venta de este producto, lo que encuentras a veces es que estás vendiendo y te dicen es muy bonito, pero es caro.
Y entonces aquí estaba un poco como, no es caro, es dinero, ¿no? Y entonces, ¿por qué la pedagogía? Porque la pedagogía lo que da es que evidencies y que se valore la fibra, es decir, el recurso, el trabajo que hay detrás de un producto, ¿no? Que es la dificultad que tenemos los artesanos cuando estamos, primero de todo, ir a las explotaciones. Es cierto que tengo un rebaño, pero no me gano la vida solo con la lana de mi rebaño. Tengo un rebaño de queralpinas, que es lo más antiguo de la ripollesa, que es la raza más directa en Cataluña. Pero luego compro la lana a los pastores, es decir, te vas a las explotaciones el día de la esquila para seleccionar en ese momento la lana, les pago, lo defiendo, compro la lana a los pastores, me llevo la parte que es buena, que luego la llevo a Ramón, y me llevo también la parte residual, porque no voy a dejarles la parte residual. Entonces esta me la llevo, que sí que lo hago, la uso para, en Cataluña decimos l'encoixinat, aquí tenéis otro nombre, el coaching, bueno, el compost no, sería como sí, el mushing. Y luego lo que hago es diseñar piezas. Una parte de la lana sirve esto para, como decía Daniel, para hacer talleres, tanto a escuelas como a adolescentes, que es muy importante para adolescentes como para adultos. ¿Y para qué? Pues para dar visibilidad a la lana, para ganarme también la vida, lógicamente. La venta de productos es dificultosa también, y luego también porque creo que hay una parte de autoconsumo, de autoservicio que podemos aprender. Es decir, nos hemos acostumbrado a que todo lo compramos, pero si aprendes de una técnica y te puedes también servir, creo que también es muy interesante. Creo que con eso es suficiente. Perfecto. Ramón. Buenas, lo primero, gracias a Gema por invitarme de nuevo este año a estas jornadas tan importantes y por darle voz a la lana. Pues yo, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de vivir y jugar entre vellones de lana. Mi familia está trabajando con la lana desde que empezó mi abuelo con un tío suyo a tejer mantas y capotes de pastor hace más de 100 años, y para ello pues tenían que nutrirse de esta fibra local que compraban a pastores locales, de la cual tenía mejor rendimiento con la lana que con la carne. Costaba esquilar una peseta y la lana te podían pagar entre 50 y 70 pesetas. Y lavaban la lana, la cardaban, la hilaban y tejían estas piezas. Entonces yo, ya te digo, desde mi padre y mi tío continuaron con el oficio de mi abuelo, tuvieron que parar los telares, pero yo desde que tengo uso de razón me acuerdo de estar clasificando en mesas, en cribas, lana, subido encima de una caja de Coca-Cola porque no llegaba, y ver a mi padre y a mi familia luchar mucho por esta fibra. Entonces, cuando llega un momento que ves que esta fibra está perdiendo su valor, que este oficio se está demacrando de una manera que es injusta, a favor de unas fibras que están aplastando el planeta, pues hace 5 años decido emprender el proyecto de Wool Dreamers, que no tiene otro fin que devolverle el valor que nunca debió perder a esta fibra, pero no solo a esta fibra, sino a los oficios que giran a todo su alrededor. Entonces, lamentablemente, en Mota del Cuervo somos uno de los 3 lavaderos que quedan en España y la única familia que aún conserva todos los oficios de la lana. Hace 5 años, cuando empezamos con el proyecto de Wool Dreamers, no hice otra cosa nada más que trabajar como estábamos trabajando, pero dándole la vuelta a esa rueda, a ese círculo vicioso que había, que como no vale la lana no la cuido, y como no cuido no vale. Pues yo le dije a algunos pastores locales, la lana vale, pero hay que cuidarla, y para cuidarla tú tienes que tener un rendimiento económico, porque si no, no es sostenible, porque ahora hablaremos de lo que realmente es la sostenibilidad. Entonces empiezo a pagar por la lana unos precios que ellos tengan un rendimiento económico con ello y que les haga de ver su lana como un producto.
Entonces ya es cuestión mía la que tengo que, a base de mucho esfuerzo, mucho y mucho trabajo con mi familia, buscar aquellos mercados donde valoren esto, donde valoren el producto, donde valoren esta fibra. Y entonces pues empezamos a vender ovillos y madejas para tejer a mano. Nos movimos mucho, noches sin dormir, hablando con gente de Estados Unidos, de Japón, para enseñar el valor que hay detrás de la lana. Y gracias a eso, pues lo que empezamos con 2 pastores, porque empezamos con 2 pastores, pues ahora son casi 30 familias. Y hace 2 años, en el mismo espacio donde empezó mi abuelo, pues nos dedicamos a rehabilitar el taller y lanzamos otra marca de producto terminado. Ponemos a tejer otra vez, como lo hacía mi abuelo, creando piezas artesanales, en telares artesanales, con el simple hecho de devolverle a esta fibra y de visibilizar su valor. Pero no solo su valor medioambiental, sino el económico y el social que hay detrás de esta fibra. Entonces, estamos intentando luchar por ello. Es muy duro, porque tú puedes ver en redes sociales cosas muy bonitas, pero detrás hay mucho sufrimiento y mucho trabajo detrás. Como decía Daniel, te tienes que hacer de todo. Yo ya me he hecho desde diseñador hasta arreglar máquinas, porque, como decía Pilar, en antes, en las empresas pequeñas no es tan fácil de sacar las cosas adelante como las grandes. Entonces, eso es lo que estoy intentando hacer. Lo que hacíamos, pero creando un impacto de triple propósito. Bien, muy bien. Bueno, en el título de esta mesa se anuncia: la lana es la fibra mejor ecodiseñada. Sí, es verdad. ¿Por qué? Algunas propiedades que tiene la lana, y las leo para no dejarme ninguna, de las más importantes. Elástica, resiliente. Hoy en día se habla de la resiliencia como una actitud frente a... No, pero desde el punto de la física textil, la resiliencia es la elasticidad de volumen que tiene la lana. El rizado, la capacidad de filtrado, aislante del frío y del calor, absorbe la humedad y la desabsorbe. Buen comportamiento frente al fuego, autoextinguible. Dice, no, es que la lana no quema. No, sí, perdón, la lana sí que quema, lo que pasa es que no transmite el incendio. Si en Valencia, en lugar de aislar con no sé qué, hubiesen aislado con lana, pues habríamos evitado una catástrofe. Renovable y reutilizable. Bueno, y la lista podría continuar, pero no, tampoco se trata aquí de hacer la enciclopedia de la lana. Y compostable, sí, claro, y claro, también. Y otra cosa que yo me gustaría es no desmontarlos yo, pero lanzar aquí a la mesa y al auditorio, desmontar algunos tópicos que hay en el mundo de la lana. Es una fibra pasada de moda. Perdone, no. Los diseños son antiguos. No. Ya lo sé que no, ya digo que son tópicos, pero eso hay que argumentarlo. Es una materia para el invierno. La obtención de la lana conlleva un maltrato para los animales. Ya hemos comentado ahora que no, que eso hay que hacerlo por higiene y por... Pero claro, a veces hay imágenes y hay organismos que no nombraré, que dan soporte a unas campañas en las que aparecen unas imágenes truculentas, y eso no es así. Eso en Australia ocurría y no ocurre ya. Y pobre del ganadero australiano que efectúe alguna práctica de esas, que no va a vender un kilo de su lana. Dicho esto, abrimos una segunda ronda de intervenciones y ya será la última, y a ver si tenemos tiempo de que surjan un par o tres de preguntas entre el auditorio. O sea que vamos bien de tiempo y os animo pues a una segunda intervención. María. ¿De algo en concreto? No, de lo tuyo. Háblanos de estas. Yo la primera vez que leí algo que fabricaban prendas con lana lacha, digo, sí, no puede ser. Explícalo. A ver, el proyecto en su origen sí que empezó pensando en el abrigo y en hacer prendas y comercializarlas en edición limitada, pero es un proyecto que está vivo, es un proyecto que
ese fue el comienzo, el inicio y lo que a mí me empujó, pero a día de hoy se ha convertido en otra cosa. Y me mueven muchas más cosas. De hecho, se desarrolla una línea de complementos, estoy en contacto con arquitectos para ver de qué manera podemos dar uso al tejido que no sea en el vestir. El tema de la tapicería, también estoy en contacto con empresas potentes del País Vasco de tapizado y de diseño de muebles. O sea, que se ha abierto un abanico de posibilidades no infinito, porque la Lacha tiene sus peculiaridades, pero sí mucho más amplio de lo que yo me podía imaginar en el comienzo. O sea, fue un poco lo que a mí me animó a empezar, porque es lo que yo conozco, pero sí que me ha obligado el proyecto así como cuando empezamos éramos personas que no teníamos nada que ver y el aprendizaje fue brutal, porque al principio nos mirábamos como, pues esta que viene de ahí, que sabe, yo era la cosa como exótica, ¿no? Pues es lo mismo ahora, el decir, la cooperación, el sumar con otras disciplinas, la aportación en visiones de productos que se pueden abarcar, de cómo trabajar también el residuo que se va generando según vamos pasando por la cadena, porque hay una parte que se pierde en la recogida, otra parte que se pierde en el cardado, en el hilado. Dices, ¿qué podemos hacer con ese residuo que también se está generando, ¿no? Pues se va sumando gente súper interesante y con vocación también de poner en valor la lana, y estoy en ese punto, en el de qué bonito empezar con un proyecto, que es verdad que yo veía una prenda terminada y se puede hacer, porque la prenda se puede hacer, se puede trabajar, tiene sentido, se puede llevar. Además, la lana tiene otra característica que creo que no has nombrado, que es la ligereza. Cuando piensas en un abrigo de lana, puedes pensar es que es una prenda pesada o incómoda, y todo lo contrario. La lana, lo que pasa es que ocupa mucho, pero luego lo bueno que tiene es que es muy ligera. Y es un proyecto vivo, un proyecto que me ha ido guiando y marcando un camino, y ahora estamos en el punto de sumar impresiones, experiencias, mejorar los tejidos que ya tenemos. Bueno, el tomar el proyecto como un lienzo en blanco con el objetivo, y eso lo tenemos claro, de que adquiera valor económico, sobre todo para los pastores, porque la gran pena que yo me llevé al principio, más allá de cómo responde la industria hacia ciertas cosas, ¿no? O sea, he tenido reuniones con empresarios importantes que querían apostar por el tejido y por el abanico de tejidos que les llevaba, y es el no entender el precio, el volver al residuo. O sea, el tema del residuo parece que es súper recurrente, porque cuando les dices, bueno, es una fibra que la estamos revalorizando, no les interesa verlo así, les interesa hablar de, bueno, pero esto no vale nada en el mercado, esto, si nosotros se lo quitamos, le estamos haciendo un favor al ganadero, bastante tiene ya si se lo quitamos y no tiene que pagar la recogida. Y dices, pues esto es un poco fuerte, ¿no? O sea, verlo así. Y luego hay que ya están pagando para la recogida. Sí, claro. En el País Vasco están pagando. Sí. Y la esquila también la asume el pastor. Entonces dices, bueno, pues a las empresas que luego quieren vender en marketing la labor que están haciendo en sostenibilidad, pues realmente la está financiando el pastor. O sea, y luego, por otro lado, los pastores, por lo menos en el País Vasco, no le tienen cariño a la lana, no. Y en toda España. No, bueno, pues la tratan con desprecio. Pero es normal, si es un producto que te está dando pérdidas, es difícil que, como no sea por amor a ella, al final lo que tiene que moverlo es la economía, que es lo que mueve todo. Y al final, para que un producto sea sostenible, yo creo que tiene que ser... Tiene que ser viable económicamente. Entonces, es que hablamos de la sostenibilidad en términos medioambientales siempre, porque es muy fácil hablar en términos medioambientales y echar la presión al de atrás. No, la sostenibilidad va en términos sociales, en términos económicos y en términos medioambientales. Entonces, si la sostenibilidad económica no existe, no puede haber sostenibilidad ni medioambiental ni social, porque no la sostiene.
Y cuando hablamos del valor que dan los pastores, yo creo que también vamos a tener que dar un poco de pedagogía a las explotaciones, porque el caso es que se han encontrado en que la situación es que van acumulando la lana, nadie se la lleva, hasta que un día les dicen, bueno, te la vengo a buscar, no te pago, o tenemos que pagar para que se nos lleven la lana. Entonces, ¿qué pasa? No dan valor, ¿por qué? Porque les es una carga económica, yo creo que hasta emocional y de espacio. Entonces, en el momento en el que se les paga la lana, como decía también Ramón, y les exigimos, entre comillas, con el tiempo, porque no va a ser de un día para otro, el tipo de manejo, tanto de la explotación, como en el momento de la esquila, como en el manejo, todas estas condiciones van mejorando la lana, esto lo que va a hacer es que les podemos revalorizar. Y a lo mejor pagas 0,5 por kilo, luego pagas 0,8 y luego pagas 1 y puedes llegar a pagar más porque la calidad es muy buena. Porque también nos repercute a nosotros, porque si la lana no está en buenas condiciones, luego el trato que tenemos o el proceso que tenemos también se nos encarece a nosotros. Es decir que, ¿no? Es aquí en Cataluña decimos un peix que es mossega la cua, como si es circular, ¿no? También esto pues... Un poco es esta la situación, es decir, no es que no tengan valor la lana, es que en este momento es súper complicado que puedan gestionar todo ese volumen de lana. Sí, además nosotros, por ejemplo, antes he comentado, ¿no? En Guipúzcoa tenemos organizada una recogida a nivel de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque creemos que es interesante que no se pierda esa... Aunque te cueste algo entregarlo, por lo menos hay una recogida, hay algo organizado. Porque de alguna forma, si conseguimos de cara a unos años valorizar, por lo menos tenemos una recogida organizada. Porque eso sí que veíamos también de antes, ¿no? Que era necesario también que los pastores le den el valor que tiene, y de alguna forma tienes que mimarles. Tienes que mimarles y efectivamente y económicamente también les tiene que saber, ¿no? Y ahí nosotros sí que ahora mismo en Guipúzcoa estamos organizando, llevamos ya unos cuantos años organizando la recogida a nivel de Guipúzcoa y lo solemos llevar a compostar, claro, por lo menos. Y luego, bueno, hay proyectos en los que, bueno, pues sí que solemos en los proyectos previos, en otros de los proyectos que hemos hecho, pues hemos ido haciendo cosas como lavar la lana, cardar, hilar, hemos hecho diferentes productos y, por ejemplo, ese tipo de productos solemos entregar a los artesanos que trabajan con la lana y nos suelen agradecer, porque claro, para lavar la lana también a dónde llevas y cuánto llevas, pues que también es un problemón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que estamos trabajando un poco también con todas las artesanos de toda la País Vasco, que, bueno, dentro de su... hacéis un trabajo importante. Yo creo que al final es poner en valor un producto que existe, ¿no? Y bueno, es una de las filosofías que mantenemos nosotros también y intentamos seguir. Y luego nosotros, es verdad que aparte de esto, pues hemos estado en numerosísimos proyectos para conseguir queratina. Ahora estamos en otro proyecto para conseguir lanolina para la industria farmacéutica. Estamos en otro proyecto, bueno, estuvimos en uno que también la fibra, además de la lacha, es súper buena para las impresoras 3D. Eso, claro, eso es. Entonces, joder, se abren ahí unos campos que, claro, luego hace falta desarrollar industrialmente ese tipo de productos, ¿no? Pero en pilotos hemos hecho numerosísimas pruebas y es que todos dan muy buenos resultados. Hace falta que, bueno, pues por eso hay que mimar también a gente como María o a gente que intenta desarrollar los proyectos, ¿no? Y aquí estáis un montón de gente que creo que es muy importante. Y agradezco también a Gemma, que yo soy de otro mundo y me ha invitado aquí, y yo creo que es súper importante este tipo de jornadas. Yo quería decir una pequeña... Un minuto. Yo creo que el tema es que los pequeños estamos concienciados y los artesanos más todavía.
El tema es el salto de llegar a la industria, porque 700 toneladas anuales, por lo menos en el País Vasco, es una burrada de lana al año. Y te quieres centrar en empresas que pueden dar salida a un volumen grande, porque cuando también vas a hilaturas industriales que quieren volumen grande para hacer grandes tiradas de tejido, entra la guerra de los precios. Es que yo creo que la lana, mejor innovación que tuviera, que es para la lana, no existe que empezar a reducir el consumo de fibras sintéticas. Sí. Porque la lana es el único... Tú a un pastor le vas a poder dar un valor por la lana siempre que esto sirva para un producto de valor. Para compost, para pellet, nunca va a valer, nunca le vas a poder dar un precio que cubra los gastos. Entonces, yo creo que el problema está en el que, lo primero, la lana ha pasado a ser una cosa residual en la industria textil. Estamos hablando de fibras sintéticas recicladas cuando estamos tirando una natural al vertedero. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ponerle el precio y el coste real que las fibras sintéticas tienen en cuanto a contaminación, en cuanto a en cuanto a salud pública, en cuanto a regímenes laborales, costes que no lo reflejan en el precio. Entonces, y porque yo tengo el proyecto de Bull Dreamers, que es o sea, es un arco iris, porque tú vas al pastor, le puedes dar pero el proyecto de Bull Dreamers, en cuanto a mi capacidad de trabajo, es un 10%. El resto es una guerra de precios que te ahoga, ¿sabes? Entonces, es normal, en la industria, es normal que no puedan recoger la lana. Y yo lo veo, porque lo estoy viviendo, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque si las fibras sintéticas llegan a unos precios que no son su coste real, ¿cómo puedes competir con eso? ¿Cómo puedes competir con eso? La lana, desde que es lana, desde la lana, desde 100 regilada hasta que es hilo, es un 75, un 80% no de desperdicio, porque de la fibra, nosotros estamos haciendo un manejo holístico en la industria, en nuestro trabajo, y la fibra corta, estamos haciendo fieltro, estamos haciendo bolsos, del desecho estamos haciendo abono orgánico para las plantas. Yo no me he traído flores, digo, pero le echan y pueden vivir, ¿sabes? Entonces, lo que hay que hacer es empezar a enseñar el valor de la lana y empezar a pensar el daño que realmente están haciendo las fibras sintéticas, sean o no sean recicladas, porque las fibras sintéticas al año equivalen a 3 millones de toneladas en los océanos. Eso acaba en tu aparato digestivo y provoca cáncer, y eso es gasto público que no lo reflejan las fibras sintéticas en el precio. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a poner los costes reales a las fibras sintéticas que no lo están reflejando. Y entonces, a lo mejor, cuando llegues a comprar un jersey de poliéster y un jersey de lana, no habrá tanta diferencia. Bueno, nos quedan 3 minutos y ya como conclusión habrá una pregunta, pero yo quiero cerrar un poco ya el debate de la mesa. Uno de los mensajes de las jornadas era o es dialogar, comentar y avanzar. Me parece muy bien, pero además nosotros proponemos, o mejor dicho, creemos que nos falta, los laneros y los no laneros también, información, formación y cooperación. Y supongo que con lo que se ha dicho aquí ha quedado bastante claro este mensaje. Y hace falta también mucha pedagogía. Y pedagogía, bueno, la formación, pedagogía, eso... Sí, pero una cosa es la formación que podemos recibir nosotros. Sí, y la otra es la que damos de cooperación, y la otra es la información que tienen que recibir los consumidores. Los consumidores, sí. Para que también puedan consumir, porque lo que decíamos, nosotros podemos pagar la lana a los pastores y hacer todo el proceso y trabajar con toda nuestra capacidad, pero también necesitamos que se pueda vender ese producto y que la lana tenga esta salida, que no se vaya acumulando. Una pregunta. Vamos. No sé si voy a abrir un melón aquí muy grande, pero la pregunta va dirigida... Ay, perdón. La pregunta va dirigida a Daniel y también un poco al resto para ver vuestra posición en este tema. La lana, antiguamente, y creo que actualmente todavía en un 75% de la producción, utiliza un proceso que se llama cloro-gelcoset para, digamos, evitar el encogimiento de la lana industrial. Sí. Entonces, me gustaría saber en el mercado
internacional o el mercado europeo, cómo están integrados otros nuevos tratamientos que hay de la lana que son, bueno, son de plasma, enzimáticos, si eso está, cómo de integrado está en el comercio. Sí. Porque bueno, el otro sistema es muy perjudicial porque provoca unas aguas residuales muy contaminadas. Sí. Y bueno, y respecto a los otros ponentes, ¿cuál es vuestro posicionamiento respecto al lavado de la lana que hace el consumidor, ¿no? Porque realmente estamos en una cultura de lo limpio y realmente la lana no debería tener que ser lavada realmente, ¿no? E incluso también promocionar, ¿no?, los colores naturales que tiene la propia lana, porque creo que hay también una pedagogía, hablando de pedagogía, necesaria para que realmente vayamos a prendas, el consumidor vaya dirigido a prendas que ni las tengamos que lavar y por tanto no tengan estos tratamientos químicos y que tengan el color natural. Bueno, el tema del clorado y Ercoset, digamos que está ya, quizá hay alguien que lo haga, aquí en Europa poquísimo. El cloro da unos vertidos que efectivamente tienen una toxicidad. Entonces hay el proceso Vasolán, que es recubrir con una resina las fibras, pero también es un proceso químico. Claro, lo ideal sería el plasma, pero el plasma hay en estos están momentos desarrollando estudios con plasma y con enzimas. No, sí, se están desarrollando, pero todavía no están... En plasma, en Italia, había unos tejidos que llevaban una etiqueta que ponían tessuto plasmato, pero eso fueron pruebas piloto y al final la instalación es muy cara y de momento pues a verlas venir, porque claro, en función de los metros que vas a procesar, pues puedes hacer la inversión o no, pero la tecnología está. Si vosotros queréis añadir alguna otra cosa. Sí, yo creo que la tecnología está y también es que la sostenibilidad tiene que ir a empezar a no ser tan cómodos, yo creo, porque la lana siempre se ha lavado a 30 grados, reduces temperatura, se lava 4 veces menos que el poliéster, y mientras que llegan estos sistemas no pasa nada porque lavemos la lana a mano, porque compremos menos, porque cambiemos de modelo cada 6 meses o 7 meses en vez de cada semana, y yo creo que ahora mismo la lana tiene menos consumo de agua durante, antes y post consumo. Entonces el Ercoset hay, como ha dicho Daniel, hay diferentes, pero todavía no están desarrollados del todo. Bueno, estamos en el tiempo. Si me permitís una última reflexión. Cuando ves a un animal de lana, ves una obra de arte, tiene alma. Vestirse con lana no es simplemente abrigarse, es sentirse orgulloso de una cultura. Muchas gracias. Qué bonito.